Bien, en este video vamos a tratar de explicar un poco los ejemplos que se encuentran en la guía número 2, donde estamos trabajando el tema de conciliación bancaria en la asignatura de práctica contable. Espero ya se hayan relacionado un poco con la parte teórica y que ya la hayan leído para que se les haga aún más fácil comprender este ejemplo auxiliándose de este video. Decíamos que podemos tener diferencias entre el registro que llevamos nosotros en nuestro libro auxiliar de bancos y el estado de cuenta que nos manda pues la institución financiera. Entonces, precisamente este proceso que vamos a realizar, que es la conciliación bancaria, se trata de ver esas diferencias y de ver qué situación es la que los está generando para poder hacer los ajustes contables correspondientes. No necesariamente toda diferencia va a generar un registro contable para su corrección, porque hay unos que se van a corregir solos o es cuestión de tiempo para que se corrijan. Por ejemplo, una de las diferencias que podemos tener son los cheques en circulación, que son cheques que yo he emitido pero que la persona que es el beneficiario de este cheque, por decirlo así, no ha ido al banco a cobrarlo. Entonces, según mis libros auxiliares de banco, yo voy a tener esa salida de dinero porque he reconocido que ha salido ese dinero. Pero, según el estado de cuenta del banco, como ese cheque no se ha cobrado, ese dinero se mantiene aún en la cuenta. Pero yo no tengo que revertir o eliminar ese cheque porque no significa que no se va a cobrar, significa que al momento que se emitió mi estado de cuenta no se ha cobrado. Pero va a llegar un momento que ese cheque se cobre y pues esa diferencia se va a eliminar sola, se va a corregir porque ya no va a estar ni en el banco, en el estado de cuenta, y ya no va a estar en mi saldo porque yo lo he sacado en su momento en el libro auxiliar. Pueden haber otras operaciones como las remesas en tránsito que por la fecha en que yo he hecho la operación no me salgan registrado. Puedo hacer yo una remesa en fecha 31 de enero, pero por lo mismo o por la hora que la realicé puede ser que me aparezca en el estado de cuenta reflejado hasta el 1 de febrero. Entonces, cuando yo haga la comparación entre el saldo de los libros y el estado de cuenta del banco, no me va a coincidir y va a ser precisamente por eso. Pero una vez informándome y viendo que la remesa aparece aplicada en el primer día del siguiente mes, es una diferencia que automáticamente se ajusta y no necesita ningún registro contable. Va a ser diferente cuando sí hayan operaciones que no se hayan registrado o se hayan registrado en forma errónea. Entonces, para esta sí va a ser necesario que hagamos un registro contable para corregir esta diferencia. En la guía de trabajo número 2, control interno, conciliación bancaria, podemos encontrar dos ejemplos. Vamos a tratar de explicarlos un poco. El primer ejemplo, el de la empresa Wakata SADCB. Yo ya me tomé para que avancemos un poco con el video. Lo primero que hay que hacer es identificar las diferencias. Yo me tomé la libertad de sombrearlas para que ya las podamos tener identificadas y partir a nuestra conciliación. Ustedes van a ver ahí en la guía que aparecen dos conciliaciones, porque depende desde qué punto de vista o de qué saldo estamos partiendo para hacer la conciliación, que puede ser partiendo del saldo en libros hasta partiendo de nuestro saldo en libros para llegar al saldo en la cuenta bancaria o partiendo del saldo en la cuenta bancaria para llegar al saldo que tenemos en nuestros libros. Simplemente es como desde el lado que queramos verlo, desde qué saldo queremos hacer
conciliar con el otro saldo. Mas sin embargo, ambas serían correctas y cualquiera es la que vamos a presentar. Yo les he presentado ambos casos para que ustedes tengan el conocimiento e identifiquen a qué se refiere cuando estamos diciendo de qué saldo a qué saldo vamos a llegar y el análisis de las diferencias. Más sin embargo, en la práctica, ustedes solo van a realizar una, no es que van a realizar las dos como aparecen aquí. Como les repito, yo les he presentado las dos para que ustedes las puedan apreciar y sepan a qué es que se está haciendo alusión cuando se habla de partiendo de un saldo para llegar al otro. El primer ejemplo es un ejemplo bastante corto. Si se fijan, los saldos iniciales están conciliados, es decir, no venimos con ninguna diferencia. El saldo inicial, tanto para nuestros libros, es 2.500, como según el estado de cuenta que nos manda el banco, también son 2.500. Pero veamos los saldos finales. Según los libros, el saldo final son 2.725 y según el estado de cuenta, el saldo final son 2.647.50. Entonces, en este caso sí tenemos una diferencia de saldos y precisamente esta diferencia es lo que nos va a hacer generar la conciliación, es decir, vamos a hacer que estos dos valores coincidan. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues identificando las diferencias, que pueden ser diferencias que estén de más o diferencias que estén de menos, desde el análisis que estemos haciendo. Tenemos aquí una diferencia. La primera es el cheque número 300. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos que se emitió ese cheque, pero en el estado de cuenta del banco el cheque 300 no aparece cobrado. Quiere decir que es un cheque que está en circulación. Entonces, aquí la emisión de este cheque significa que el dinero salió, pero en el banco el dinero no ha salido. Entonces, es un valor que nosotros lo tenemos en nuestro libro, lo tenemos menos que en comparación al banco, porque cuando yo emito el cheque, que hago el registro contable, recordamos que la salida de un cheque representa la salida de dinero. Entonces yo aquí tengo una salida de dinero que realmente en el banco ese dinero no ha salido. Entonces si yo comparo mi saldo de libros en comparación a mi saldo del banco, este valor está menos, porque aquí salió cuando en el banco no ha salido. Entonces, para que mi saldo de libros sea igual al del banco, como este valor está menos, lo que voy a hacer para conciliarlo va a ser lo contrario, es decir, lo voy a sumar. Ahora, tengo otra diferencia, es el envío de la remesa. Aquí tengo yo el envío de la remesa, pero en el banco no aparece registrado. Probablemente si se fijan y vemos la fecha hasta 31 de enero, posiblemente esta remesa en el banco fue registrada hasta el 1 de febrero. Entonces, este valor yo lo tengo en mis libros, lo tengo más, porque esta remesa, cuando yo hice el reconocimiento contable de la remesa, representa una entrada en bancos. Mientras que en mi cuenta bancaria ese dinero no ha entrado. Entonces, yo lo tengo de más en comparación al saldo que tiene el banco. Entonces, para conciliarlo, como yo lo tengo de más, lo voy a restar. Ahora, vamos a las cantidades o a las cuentas que aparecen en el estado de cuenta, pero no aparecen en nuestros libros. Tenemos, por ejemplo, que el 17 de enero hay una persona, el señor Pedro Jiménez, abonó a la cuenta. Cuando decimos que él abonó, significa que esta persona llegó a hacer un depósito a nuestra cuenta bancaria. ¿Por qué lo hizo? Él nos dice quién adeudaba esa cantidad a la empresa. Quiere decir que él es uno de nuestros clientes probablemente y nos debía dinero y entonces fue a pagar, pero lo hizo por medio de un depósito directo a nuestra cuenta. Quiere decir que en el banco este dinero
está más. Nosotros no lo tenemos en nuestros libros. Entonces, como en nuestros libros no está, para estar igual al banco, lo que tenemos que hacer es sumarlo. Y tenemos un cargo por mantenimiento. Un cargo se refiere a salida de dinero. Las operaciones bancarias no funcionan como cuando nosotros hablamos de cargo y abono en la cuenta bancaria, sino que los abonos van a representar incrementos a los valores de nuestra cuenta y los cargos van a representar decrementos o salidas de valores a nuestra cuenta. Aquí quiere decir que el banco nos cargó, quiere decir que el banco nos cobró $2.50 en concepto de mantenimiento de la cuenta. Nosotros ese valor en libros no lo tenemos registrado. Entonces, nosotros ese saldo lo tenemos en nuestros libros, lo tenemos más porque no ha salido. Entonces, para estar igual al banco, lo vamos a tener que restar. Ahora que ya hicimos este análisis y tenemos identificadas las diferencias, pues vamos a elaborar la conciliación bancaria, partiendo del análisis que acabamos de hacer. Vamos a tomar nuestro saldo en libros, nuestro saldo final. Si se fijan, aquí está 2.725. Y vamos a hacer que sea igual o que esté conciliado con el saldo de la cuenta bancaria, que son los 2.647.50. ¿Cómo hacemos esto? Primero, ya identificando y tenemos cuáles diferencias van a representar suma y cuáles diferencias van a representar una disminución. En primer lugar tenemos más los cheques en circulación. ¿Cuáles son los cheques en circulación? Aquellos cheques que han sido emitidos y que no han sido cobrados. En nuestro caso teníamos el cheque número 300 por 325. ¿Qué decíamos? En nuestros libros está menos en comparación de el estado de cuenta del banco. Entonces, como está menos, para que esté igual, como yo ya lo saqué en su momento, lo que voy a hacer es sumarlo. Entonces, por eso lo llevo a más. Cheques en circulación, el cheque número 300. Si yo tuviera más cheques, lo que voy a hacer es irlos agregando aquí hacia abajo. Cheque 300, 350, 375 y el total que lo voy a llevar en este detalle también del valor de cada cheque, los voy a sumar y los voy a llevar a cheques en circulación. En este caso, solo tenemos un cheque. Entonces, el cheque número 300 es el total del cheque en circulación. Otra de las diferencias que teníamos es la de el abono a cuenta. Decíamos, este abono en el banco está más, porque nosotros no la hemos registrado, la tenemos de menos. Entonces, para que sea igual, para que estén en los libros igual al banco, también tenemos que sumarla. Tenemos un abono a cuenta no contabilizado por el señor Pedro Jiménez, que fue por $600, que es una cantidad que nos adeudaba. Entonces tenemos abonos a cuenta no contabilizados, señor Pedro Jiménez, $600. Ahora nos vamos con las diferencias que son a menos. Tenemos la remesa en tránsito, ya decíamos que en este caso nosotros lo tenemos de más, porque en el banco no se ha registrado. Aquí el cuidado que tenemos que hacer para no confundirnos si van a sumar o restar es qué estamos comparando con qué. Por decir algo, nosotros estamos comparando en este caso el valor en libros, que es de donde estamos partiendo, el valor en libros, el saldo en libros con el saldo en la cuenta. Entonces, en el saldo en libros yo tengo estos, pero en la cuenta no los tengo. Entonces, como no los tengo, para que esté igual, aquí está de más. Entonces, como está de más, lo que voy a hacer es restarlo. Entonces tengo menos remesas en tránsito, que es precisamente la remesa 32.451 por $1.000. Aquí tengo remesa 32.451 por $1.000. Y tenemos cargos a cuenta no contabilizados, porque si se fijan, en el banco se nos cargó, pero nosotros en el libro no lo tenemos.
Entonces quiere decir que hay un dinero que salió porque nos lo cargó el banco, pero en los libros no ha salido. Entonces, según el libro, ese dinero aún está. Entonces está más en comparación del estado de cuenta del banco. Entonces, como yo lo tengo más en comparación del estado de cuenta, para estar igual, lo que tengo que hacer es restarlo. Entonces, por eso está aquí en menos. Ahora que ya tengo registradas todas mis diferencias que ya había identificado, entonces tengo el total. Aquí el total de más son los cheques en circulación y los abonos no contabilizados, 925. Y en el total de menos está la remesa en tránsito y los cargos no contabilizados. Tengo un total de menos de 1002.50. Ahora, si a mi saldo en libros yo le sumo estos 925 y le resto estos 1250, si yo hago la operación aquí, voy a tener un resultado de 1647.50, que si yo me fijo es el saldo que tengo según el estado de cuenta. Entonces, ya después de realizar estas operaciones, puedo decir que mis saldos ya están conciliados. Si ustedes se fijan en la siguiente conciliación que está, que es prácticamente la misma, lo que cambia es el punto de partida, que ahora estoy partiendo de la cuenta bancaria a llegar al saldo en libros. Entonces, como estoy viendo prácticamente desde el otro lado, haciendo la comparación, lo que en un primer momento para mí estaba de más, ahora va a estar de menos. Y lo que estaba menos va a estar más. Entonces, podemos ir haciendo simplemente ese análisis, pero tenemos que tener ese cuidado en ver de qué saldo a cuál saldo estamos partiendo. Para no generar mayor confusión, vamos a tratar de ir manejando la primera conciliación que se ha presentado, que es partiendo del libro, del saldo en libros, para llegar al saldo en la cuenta bancaria. Ahora, de estos valores que tenemos, vamos a ver cuáles ameritan hacer un registro o es necesario que se haga un registro para corregirlo. Los cheques en circulación, no. Estos no ameritan porque ya decíamos, va a llegar el otro mes, puede ser la persona que es la beneficiaria de ese cheque, pues lo va a cobrar y esta diferencia va a desaparecer. Abonos a cuenta no contabilizados, este sí, su mismo nombre nos dice que la diferencia es porque no fue contabilizado. Entonces lo que tenemos que hacer es contabilizarlo. ¿Cómo lo vamos a contabilizar? Pues, ¿qué es lo que pasó? Vámonos al origen de la situación. Bueno, el señor Pedro Jiménez pagó en el banco. ¿Y por qué pagó? Porque él nos debía. Quiere decir que si él nos debía, nosotros teníamos una cuenta por cobrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el registro contable? Bueno, entonces tenemos una entrada de efectivo y equivalente bancos y vamos a abonar la cuenta por cobrar del señor Pedro Jiménez. Entonces, este sería el registro contable y después de que yo haga este registro contable, esta diferencia va a desaparecer. Entonces, cuando haga la conciliación, por decir algo, del siguiente mes, esta diferencia ya no me va a aparecer porque ya la corregí. Un dato muy importante que nos puede ayudar a la hora de hacer las partidas es que si estamos haciendo este método, que partimos de los libros para llegar al saldo en cuenta bancaria, todas las diferencias que sean más y que ameriten partida, significa que efectivo equivalente banco va a ir cargado. Y todas las diferencias que sean menos que ameriten partida, significa que efectivo equivalente bancos va a ir abonado. Siempre estamos hablando, recuerden que aquí estamos manejando solo la cuenta de bancos, entonces siempre se va a ver afectada la cuenta efectivo equivalente bancos. Si está en más, significa que la cargamos,
porque aumenta. Si está en menos, significa que la abonamos. Bien, vamos ahora con los que tenemos en menos. La remesa en tránsito, esta no implica registro contable. ¿Por qué? Porque esta se va a corregir en el momento que aparezca la remesa. Ya decíamos, el 1 de febrero aparece registrada esa remesa, entonces esta diferencia va a desaparecer. No es que la remesa no se haya hecho, no, y es que a fecha 31 de enero no aparece en el estado de cuenta. Pero si vemos ya el 1 de febrero, ahí va a aparecer reflejada. Posiblemente fue por la hora en que se realizó la remesa. Tenemos otra diferencia por cargo a cuenta no contabilizado. Ya de por sí aquí la palabra no contabilizado nos está diciendo que ese error fue porque no se había contabilizado. Entonces, para corregirlo, lo que tenemos que hacer es contabilizarlo. Ahora, veamos qué es lo que está originando esto. El mantenimiento de la cuenta. Entonces, vamos a reconocer el mantenimiento de la cuenta. ¿Qué viene siendo a nosotros ese pago? Pues ese pago por mantenimiento de la cuenta para nosotros va a ser un gasto financiero. Entonces, reconozco, voy a cargar gasto financiero, su cuenta, mantenimiento de cuenta por $2.50 y voy a abonar efectivo y equivalente banco por $2.50 y ahí tendría ya el registro. ¿Qué sucede? Ya estoy aquí, digamos, en el mes de febrero para el siguiente mes. Esta partida que estoy haciendo aquí va a hacer que esta diferencia de $2.50 se me elimine porque ya la estoy corrigiendo. Entonces el siguiente mes, cuando haga la siguiente conciliación, esta diferencia ya no la voy a tener. Entonces, con esto tendríamos ya elaborada la conciliación correspondiente al mes de enero y tendríamos elaborados también los registros que corresponden para eliminar algunas de las diferencias. Las otras, ya decíamos, no ameritan registro contable porque se van a corregir solas muchas veces con el simple hecho del paso del tiempo. Tenemos el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 ya tiene un poquito más de movimientos. Entonces, pero la idea es la misma. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las diferencias. Y no es solo lo que esté en los libros y no esté en el estado de cuenta, sino que pueden haber movimientos que estén en el estado de cuenta y que no estén en los libros. Entonces, tenemos que tomarnos el tiempo, el detalle, para irlos viendo e irlos comparando. Eso es lo primero, irlos comparando e ir identificando si es diferencia que está de más o de menos, porque también de eso dependerá si yo lo voy a sumar o lo voy a restar. Tómense su tiempo para hacer esto, porque tienen que analizar cada uno de estos movimientos en particulares, porque podemos tener una diferencia, como lo tenemos aquí, de algún interés, pero puede ser que esté de más o puede ser un interés que esté de menos. Entonces, no es que porque diga interés se va a sumar o se va a restar, no, sino que dependerá de si está de más o si está de menos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Hagamos el análisis de estos movimientos. Si se fijan, otra diferencia que yo les quise considerar en este ejemplo número 2 es el detalle de que los saldos iniciales no coinciden. Porque lo que estamos conciliando son los saldos finales. Vamos a conciliar estos 41.600 con 50 centavos con estos 30.580 con 50 centavos. Los saldos finales son los que siempre vamos a conciliar. Pero para poder conciliar esos saldos finales, también tenemos que ver si no traemos diferencia desde los saldos iniciales.
y a qué corresponden esas diferencias de los saldos iniciales. Por ejemplo, aquí los saldos iniciales no son iguales. Si ustedes se fijan, según el libro, son 24.350, pero según el banco, son 24.850. Hay una diferencia de $500. Ahora, yo esta diferencia, ¿dónde la voy a ver? Como esta es la de enero, yo tendría que ver la conciliación de diciembre para ver qué es esa diferencia de $500. En este caso no tengo la conciliación, pero tengo una nota que me da el detalle. Y dice que la diferencia inicial corresponde al cheque 1025, que a la conciliación del 1 de enero se encontraba en circulación. Si ustedes se fijan, el primer cheque que se emite en enero es el cheque 1028. Quiere decir que este cheque que me dice 1025 viene de diciembre, por decir algo. Pero aquí en fecha 6 de enero me aparece, se paga el cheque 1025 por $500. Ahora, yo no lo he marcado como diferencia, porque aquí no está el cheque 1025. Pero yo no lo he marcado como diferencia porque precisamente estos $500 son los que me están generando la diferencia de los saldos iniciales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pago este cheque 1025? Este cheque 1025 lo que va a hacer es eliminarme la diferencia del saldo inicial. Entonces, si yo quito estos $500 de aquí, voy a tener 24.350 y 24.350. Entonces, esta es un valor que me aparece en el estado de cuenta, pero que corresponde a los cheques en circulación del mes pasado. Ahora, si no apareciera, es decir, aquí me dice, corresponde el cheque 1025, pero en todo este mes sigue sin pagarse el cheque 1025, entonces este cheque 1025 yo me lo voy a llevar a la conciliación bancaria y lo voy a incluir dentro de los cheques en circulación. Pero como ya se está pagando, esto está corrigiendo y eliminando que ese cheque se encuentre en circulación. Por eso es que no está marcada como una diferencia que va a ir a la conciliación bancaria, sino que más bien es un movimiento que me está ajustando la diferencia de los saldos iniciales. Veamos aquí, tengo la diferencia, yo he reconocido el depósito del señor Noé Cortés, pero en el banco no tengo ningún depósito del señor Noé Cortés. Quiere decir que yo reconocí esta entrada de dinero en el banco cuando realmente no entró en el banco. Puede decir que el cliente me informó que pagó y realmente no pagó. ¿Cuáles pudieran ser las causas? Bueno, pudiera ser que tal vez yo reconocí que entró el dinero al banco cuando el dinero entró a caja. Sí, un error de la cuenta. Entonces tendría que hacer la corrección de sacarlo del banco y meterlo a caja. O podría ser que yo maneje más de una cuenta bancaria, que tenga cuenta en varios bancos, y yo tengo aquí el control de la cuenta de un banco X cuando el cliente me hizo el depósito en el banco Y. Entonces tendría que hacer también esa corrección. En este caso vamos a manejar que se reconoció el pago del cliente, pero que el cliente no hizo real ese pago. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a manejar siempre de libros a bancos. Si yo veo aquí estos $2.000 que yo tengo este depósito, yo lo tengo más porque reconocí que entró ese dinero, pero aquí realmente no ha entrado ese dinero. Entonces, como no ha entrado, lo voy a restar. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo de más, entonces para estar igual lo voy a restar. El depósito de la señora Julia Barahona, si se fijan en los dos está Julia Barahona, pero fíjense en el detalle que aquí en los libros yo reconocí 1.600, pero en el banco me dicen que el depósito fue 1.650. Quiere decir que yo hice la partida cuando lo llevé a mis libros de bancos,
por una cantidad menor. Entonces esto es lo que tenemos, que es un error contable, porque yo reconocí solo 1600 cuando eran 1650. Yo reconocí menos. Entonces aquí hay $50 más. Como yo los tengo de menos, lo que tengo que hacer es sumarlo para que estén iguales. Ojo, aquí está otra situación, que no es el caso, pero igual se los voy a decir porque se les puede presentar en los otros ejercicios. Que en vez de haber reconocido menos, yo hubiera reconocido más. Supongan que aquí tuviera 1700. Hubiera siempre una diferencia, pero no sería el mismo análisis porque yo tendría de más cuando es menos. Entonces, pero al caso que es aquí, yo tengo menos. Entonces, para estar igual, tengo que sumar. Pero no voy a sumar los 1650 porque yo ya tengo 1600. Solo voy a reconocer la diferencia, que son $50. Tengo el cheque 1030 y el cheque 1032, que si yo me fijo aquí no se pagan. Quiere decir que van a ser cheques que van a estar en circulación. Tengo otro envío de remesa en último de mes. Veo que aquí no está registrado. Entonces la voy a marcar como una remesa en tránsito. Y tengo unos intereses, que el banco me pagó intereses. Probablemente me hizo de un solo el abono a mi cuenta y me notificó y yo no elaboré el registro contable. Entonces yo aquí no tengo esos intereses. Y en el banco sí están más. Yo tengo eso, en mis libros lo tengo menos. Entonces, como yo lo tengo menos, para estar igual al banco, lo que tengo que hacer es sumarlo. Entonces, ahora que ya identifiqué las diferencias y lo más importante, que hice el análisis de esas diferencias, puedo hacer mi conciliación. Saldo en libros, siempre les digo los saldos finales. Partimos del saldo en libros, 41.600 con 50 centavos. Más cheques en circulación. Tenemos el cheque 1030 por 300, el cheque 1032 por 630. Aquí los tenemos. Nos da un total de cheques en circulación de 930. Aquí el cheque 1025 ya se pagó. Caso contrario, que no se hubiera pagado, lo único que hacemos es incluirlo aquí, el cheque 1025 por $500. Pero como ya se pagó, no lo incluimos. Abonos a cuenta no contabilizados. Tenemos los intereses ganados. Este fue un abono que nos hizo el banco. Nos abonaron esos $300 en concepto de intereses y nosotros no lo hemos reconocido. Entonces aquí tenemos abonos no contabilizados, serían los intereses, los 3.000, y tenemos un error contable. El error contable que corresponde al depósito de la señora Julia Barahona, que eran 1.650, y yo reconocí solo 1.600. Entonces tengo un error que no había reconocido por $50. Ahora estas son las diferencias que están a más. Ahora las que están a menos, tengo la remesa en tránsito. Aquí tengo el valor reconocido, pero en mi estado de cuenta del banco no lo tengo. Son los 13.000. Y el depósito del señor Noé Cortés, que yo lo tengo en mis libros, pero realmente en mi cuenta bancaria ese dinero no ha entrado. Entonces sería un cargo, un no efectuado o un abono no efectuado. Entonces totalizo, tengo todos los movimientos que van más, me da 3.980. Tengo todos los movimientos que van menos, me suman 15.000. Ahora 41.650 más 3.980 menos 15.000. Si yo hago la operación aritmética, eso me da un total de 30.580 con 50 centavos. Y si yo veo mi estado de cuenta bancaria, tengo un saldo de 30.580 con 50 centavos. Entonces, puedo decir que mis saldos están conciliados. Siempre va a ser eso, ver que los saldos finales coincidan. Pero eso va a ser partiendo de las
diferencias entre ambos saldos. Finalmente, para terminar nuestra conciliación, tenemos que ver qué movimientos son aquellos que van a necesitar un registro contable. Aquí les presento también la conciliación partiendo del saldo a la cuenta bancaria. Prácticamente es verlo desde el otro lado. Entonces ustedes van a ver que lo que aquí aparece menos, aquí sería más, y lo que aquí aparece más, aquí nos aparece como menos. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de conciliación, partiendo de el saldo en libros a el saldo en cuenta bancaria. Bien, ahora de estas diferencias, ¿cuáles requieren partida? Los cheques en circulación no requieren partida. Esto solo se va a corregir con el tiempo cuando las personas lo cobren, a menos que el cheque venza, que sabemos, de acuerdo al trabajo de investigación que hicimos de los cheques, que podemos un cheque cobrarlo durante un año a partir de su fecha de emisión. Si pasara más de un año después de que este cheque esté en circulación, sí ameritara un registro contable. Pero por el momento que vemos aquí la fecha, que son cheques del mismo mes, pues no implica ningún registro contable. Abonos a cuentas no contabilizados, su mismo nombre lo dice, es no contabilizado, entonces tengo que contabilizarlo. Los errores contables, ¿cómo voy a corregir un error contable? Pues con una partida para hacer el ajuste. La remesa en tránsito, esta no implica registro, y los abonos o los cargos no efectuados, en este caso que sí implican el registro contable. Vamos ahora a las partidas. La primera correspondería a la corrección por el cargo registrado de menos, por los $50. Este es el error de la señora Julia Barahona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo registré cómo quedé la partida, cargué efectivo equivalente bancos y aboné cuentas por cobrar. Entonces, pero lo hice por 1,600, entonces ahora voy a hacer yo la partida por los $50 que no registré. Recuerden lo que les decía, que estas diferencias que implican partida, que están en más, siempre efectivo equivalente banco va a ir cargado, y las que están en menos va a ir abonado. Entonces tengo cargado efectivo equivalente banco por los $50 y abonado cuentas por cobrar los $50. Por cargos registrados de menos o corrección de error contable. Recuerden que aquí el concepto solo es algo para que nos dé una idea de por qué estamos haciendo la partida. Tenemos el movimiento del depósito del señor Noé Cortés, que realmente no se realizó. Entonces lo que vamos a hacer es revertir la partida. Cuando él nos pagó, ¿cómo hicimos? Bueno, cuando él pagó, cargamos efectivo equivalente banco y abonamos cuenta por cobrar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revertirla. Volvemos a cargar la cuenta por cobrar y abonamos efectivo equivalente bancos. Y el otro movimiento que implicaba la partida eran los abonos a cuenta no contabilizados, que eran por los intereses que ganamos. Estos intereses van a representar para nosotros otros ingresos, porque no son propios de las actividades a que nos dedicamos. Entonces tenemos una entrada de efectivo equivalente banco y vamos a abonar otros ingresos, su cuenta, intereses bancarios por los $3,000 que ganamos. Entonces, ya una vez que realizamos estas tres partidas, estas diferencias para el siguiente mes se van a eliminar. Y muchas de las otras diferencias, como los cheques en circulación y las remesas en tránsito, pues también se van a eliminar de acuerdo a los movimientos que tengan ya en el tiempo o de los cobros que se hagan. Bien, espero que este video les sea de utilidad para el desarrollo de las actividades.